Así es, vamos a ver de qué forma la Biblia nos describe desde el principio hasta el final dos ciudades. La primera, Jerusalén, y la segunda, Babilonia. Ahora, si Babilonia ocupa el segundo lugar dentro del interés que Dios tiene para nosotros, de que comprendamos su significado y lo que se encuentra detrás, pues es lógico que tenemos que sumergirnos y profundizar en este estudio. Pastor, en medio de todo este caos mundial que vemos hoy en día, ¿cómo deben reaccionar los cristianos? Muy bien, es una pregunta porque no cabe duda que estamos en un tiempo caótico, un tiempo convulsivo, donde todo se está desarticulando, guerras, rumores de guerras, y vemos de qué forma, al mismo tiempo, la iglesia realmente no se encuentra preparada espiritualmente. Es increíble que estén predicando o enseñando en algunos lados que debemos de almacenar comida y bebida, cosa que pues, no es mala, ¿verdad? Desde luego, pero ¿cómo podemos concentrar nuestra atención en las cosas materiales en lugar de prepararnos espiritualmente? Es el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios desde el principio hasta el final dice, no temas, yo estoy contigo, no tengas miedo, no te faltará, mi Dios suplirá todo lo que os falta, libro de Filipenses, en Cristo Jesús. Entonces debemos de concentrarnos más en tener una comunión con Dios, en acercarnos a Dios, y pues digo, no es malo, vuelvo a repetir, tener provisiones, ¿verdad? Pero nunca concentramos nuestra atención, ir al mercado y comprar 50 kilos de harina y 50 de arroz, etcétera, etcétera, porque viene la tribulación, cuando ni siquiera nosotros vamos a estar en la tribulación. Entonces yo pienso, en resumen de la pregunta que acabo de hacer, que en primer lugar no debemos dejarlo que el pánico se apodere de nosotros. No debemos de permitir que el miedo se apodere de nosotros, ni que nos sintamos en algún momento, ¿qué voy a hacer? Si viene esto, si cae el peso, si se cambia el modelo del dólar al yuan, o si el petróleo cae. Estas cosas no tenemos el control nosotros de ellas, las tiene Dios. Y en segundo lugar, debemos entender que detrás de todo lo que está aconteciendo hay una naturaleza espiritual satánica que lo vamos a desarrollar en este programa, que se encuentra desde el capítulo 11 del libro de Génesis, o sea, desde la edificación de la Torre de Babel. Entonces tengamos cuidado con que el pánico, el miedo, el temor se apodere de nosotros, y dejemos a un lado lo más importante, que es procurar y estar seguros completamente, ¿verdad?, de que tenemos una relación diaria, continua con Jesucristo a través de las Escrituras, de que estamos limpiando nuestras vidas continuamente del pecado, y de que podemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Pastor, ¿cuál es la importancia de Babilonia en la Biblia? Bueno, rápidamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, hay un versículo relacionado con la mujer ramera, ¿verdad?, que es, sabemos, un sistema religioso que vamos a ver que es Babilonia, pero cómo se esconde Babilonia detrás de todas las religiones, detrás de todas las sociedades secretas que han inventado a través desde la Torre de Babel, repito, y la forma en la que se está desenvolviendo este plan satánico que culminará con la venida del anticristo. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente de esta mujer que se describe como la gran ramera, montada o dominando a el anticristo, o el sistema político del anticristo, en los primeros años del anticristo, que esta mujer tenía un nombre escrito, y se menciona un misterio. Ahí encontramos nosotros un código secreto escondido. ¿Por qué se menciona un secreto que es Babilonia? ¿Cuál es ese secreto que se encuentra escondido detrás de Babilonia? Bueno, pues vamos a recurrir
a la antigüedad y regresamos al capítulo 10 del libro del Génesis para encontrar desde la raíz por qué comienza Babilonia de la Torre de Babel. Después se menciona con el rey Nabucodonosor y en tercer lugar se menciona en el Apocalipsis. Tres veces se menciona a Babilonia teniendo un lugar preponderante en la historia bíblica. Repito, la Torre de Babel, el tiempo de Nabucodonosor, y culmina otra vez Babilonia como una gran ramera, que vamos a ver de qué se trata. Pero en el capítulo 10 del Génesis encontramos nosotros en el versículo 8 al 10 de qué forma Babilonia fue formada por un hombre llamado Nimrod, que significa en hebreo el rebelde o el que actúa abierta, cínicamente, sin escrúpulos, sin ninguna conciencia delante de Dios. Y dice la Biblia en Génesis 10:8 que Cus engendró a Nimrod, o sea, Nimrod provenía de Cus, uno de los terceros hijos de Noé. Y dice el versículo 9 que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel es la primera ciudad que se menciona edificada en la Biblia. Y es interesante que de ahí se deriva el nombre de Babilonia. La palabra Babel significa confusión. Y después Nimrod edifica Erech, Akkad, Calné en la tierra de Sinar. Todo esto se desarrolla en la región geográfica de la Mesopotamia, donde se encuentra Irak y Asiria, que también este lugar geográfico es el principal lugar donde el Espíritu Santo concentra su atención desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Porque vemos otra vez, ¿verdad?, que claramente el anticristo va a provenir en Isaías capítulo 10, capítulo 14, Miqueas capítulo 5, de esa región de la Mesopotamia que se encontraba Asiria e Irak. Entonces, este hombre, Nimrod, es el primero en edificar una ciudad. Y aquí es donde encontramos el primer misterio. Dice el capítulo 11 del libro del Génesis que toda la tierra tenía una sola lengua, salieron del oriente y comenzaron a construir una torre llamada Babilonia. Y anteriormente Dios, cuando terminó el diluvio, recordamos en el capítulo 9 del Génesis que le ordenó a Noé que ellos se dispersaran por toda la tierra, que no se quedaran en un solo lugar, que poblaran la tierra. Bueno, pues entonces viene el capítulo 10 y capítulo 11 después del diluvio. Estamos hablando 1500 años desde Adán. 1500 años desde Adán comenzó más o menos el tiempo de la primera degeneración, corrupción masiva del ser humano, por lo cual vino el diluvio, genéticamente también, pero ya eso es otra ramificación que podríamos estudiar en otro lado, en otro programa. Pero aquí pues Dios le dice a la nueva población, al nuevo mundo, disperse. Viene Nimrod y vemos detrás de la mente de Nimrod y detrás de la edificación de la Torre de Babel, el plan satánico que corre por toda la historia a través de todas las generaciones y que culminará hasta la venida del anticristo. En Génesis 3, Satanás le dijo a la mujer, serán como dioses. Y este concepto de Satanás, recordando que es el sello de la perfección de la creación de Dios, Ezequiel 28. El Lucifer era el sello de la perfección de la creación de Dios. No ha habido una criatura más hermosa, más sabia, más inteligente, ningún querubín, ningún serafín, ninguno de los ángeles. Nunca después de Lucifer ha sido creada una criatura tan perfecta, tan sublime, tan bella, tan inteligente como Lucifer. Entonces, considerando estos elementos que fueron parte de la creación de Lucifer, entendemos que es una criatura que desde que el ser humano cae, creado a la imagen y semejanza de Dios, él tiene que desarrollar un programa. El
tiene que desarrollar una estrategia para poder destruir esa creación que somos nosotros de Dios. Y lo vemos detrás de la Torre de Babel. Primero, inspirado por Satanás, le dice a la gente, concentrémonos en un solo lugar. No nos dispersemos como lo dijo Dios. Vamos a levantar una torre, vamos a hacernos un nombre, y esta torre es el primer intento de las Naciones Unidas. Es la primera idea desarrollada de una centralización de un gobierno. En otras palabras, Satanás le interesa que el ser humano se encuentre concentrado, centralizado en un gobierno y en una religión. Rápidamente, ¿por qué? Porque a través de toda la historia, todos los Césares, las sociedades secretas, los emperadores romanos, los dictadores, los gobernantes, todos han tenido la idea de qué cosa. Suben al poder y quieren controlar al mundo. Desgraciadamente ni Napoleón, ni Attila, ni Hitler, ni Saddam Hussein, ni José Stalin, ni Benito Mussolini, ninguno de todos estos hombres del pasado, en el siglo pasado, han tratado de poder controlar el mundo entero, y ahora nos encontramos por primera vez en la historia en que esto es posible. Entonces, ese es el programa de Satanás, centralizar un gobierno. ¿Por qué? Porque puede ser más fácil para Satanás controlar a una sola persona que a 200 líderes. Ahorita somos casi 200 gobiernos, 200 naciones. Entonces, si Satanás logra concentrar y poder influir en un solo hombre, para que este solo hombre influya en el planeta entero, es la consumación del anticristo que se desarrolla en el libro del Apocalipsis. Entonces, en conclusión rápidamente, Babilonia representa el misterio que está escondido detrás de la política y de las religiones. La torre representaba un solo gobierno, una sola religión, y a través de toda la historia, esto es lo que ha hecho Satanás, trabajar con las religiones, que son pura confusión, las sociedades secretas como los jesuitas, como las sociedades secretas de Elena Blavatsky, la teosofía, como todas estas cosas, el orden de los Rosacruces, los caballeros templarios, Illuminati, todas estas sociedades secretas están escondidas en Babilonia, porque todas anhelan exactamente lo mismo, el control del mundo. O sea, pastor, pero estas sociedades de control que usted dice, digamos, si Nimrod construyó la primera ciudad, ¿lo vemos reflejado en las ciudades normales de hoy en día o solo en estas organizaciones un poquito más secretas o de alto poder? Sí, no es en la construcción material de ladrillos. Esto es interesante también, porque más adelante encontramos nosotros que Dios le prohíbe a su pueblo construir altares de ladrillos. Qué interesante, porque los ladrillos son fabricados por los seres humanos. Y Dios le dijo a Israel, cuando hagas un altar, hazlos de piedra, o sea, de las piedras que Dios hizo, sin que las arreglen ni les metan cuchillo ni nada, así vas a hacer el altar, porque el altar representa, 1 Pedro capítulo 2, lo que es la iglesia. Dice 1 Pedro 2, que Cristo es la piedra angular, la piedra en la base, el cimiento, donde nosotros estamos creciendo. Y dice que nosotros somos piedras vivas, no ladrillos, piedras vivas, porque las piedras son construidas por Dios, fueron hechas por Dios, los ladrillos mezclados con el asfalto ya es obra del esfuerzo humano. Entonces, cuando Dios les dice, ¿verdad?, que no vamos a confundir en la torre, porque nada los ha detenido de lograr lo que ellos quieren alcanzar, no necesariamente es la edificación de ladrillos y la torre, de dos maneras. Mentalmente, porque aquí es el campo de batalla, nuestra mente es donde se libra la batalla entre el bien y entre el mal, y genéticamente porque la semilla de la mujer traería al Mesías, y Satanás en capítulo 6 de Génesis atacó a las mujeres, produjo una raza híbrida que se llama los gigantes o los Nepilim, y así ha sido a través de toda la historia el ataque a la genética, para destruirnos físicamente y mentalmente. ¿Cómo va a lograr esto Satanás?
a través de la política y de las religiones, porque son la historia. Entonces su propósito principal es ese, trabajar a través de los dictadores, de los líderes, de los césares que se creyeron dioses, los emperadores se creyeron dioses, Nabucodonosor se creyó Dios, Hitler se creyó Dios, y cómo hemos acabado Rebeca en el siglo XXI, que quieren volver otra vez a modificar al ser humano a través del transhumanismo y tratar de mejorar. Escucha esto, mejorar la raza humana para producir un hombre mucho mejor que el que Dios creó. Es el transhumanismo. ¿Cómo? A través de la tecnología y de la genética. Así terminó el mundo. Hemos creído desde el principio, ¿verdad?, que seremos dioses. Este pensamiento ha recorrido durante toda la historia. El ser humano que se cree Dios, que realmente podemos independizarnos de él, que tenemos soluciones para los problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos, ha hecho el fracaso como administrador del mundo y hemos llegado al final de la historia. Pastor, ¿cómo podemos descifrar este misterio babilónico y asegurarnos de no estar cayendo en ese sistema? Bueno, una vez que el Espíritu Santo baja al mundo y nos ilumina a nosotros, que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesús, solo el Espíritu Santo puede abrirnos la mente para que podamos nosotros ver la realidad. O sea, dice la Biblia en Isaías que un velo cubre las naciones. 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el que no tiene el Espíritu Santo, está ciego. Y las cosas de Dios, el mundo espiritual, no lo puede discernir. Entonces, como el hombre, aún no teniendo al Espíritu Santo, tiene espíritu, ¿verdad?, aunque estamos separados de Dios, el ser humano es un ser espiritual de todas maneras. Este espíritu busca en el ocultismo, en la brujería, en la magia, las respuestas que en la realidad no podemos encontrar. Y así vemos que casi todos los gobernantes, todos los dictadores, todos los emperadores, todos han buscado a través del campo ocultista, del mundo de las tinieblas, la ayuda que saben que necesitamos para poder entender el futuro o para que nos digan qué poderes podemos tener, etcétera, etcétera, porque el hombre anhela de alguna manera ser un Dios, o sea, controlar el mundo, controlarnos a nosotros, controlar los países, controlar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema humano, básicamente, porque el ser humano no entiende hasta que Dios viene a su vida en la forma del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras. Pastor, entonces usted mencionó, por ejemplo, que no necesariamente son ciudades físicas, pero también mencionó acerca de que Babilonia o la Torre de Babel fue el primer intento de las Naciones Unidas. ¿Nos puede explicar un poquito qué rol juega las Naciones Unidas en este tema? Esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos la Torre de Babel, que está reflejada en el póster del Parlamento de las Naciones Unidas, el símbolo es busquen ustedes, ¿por qué la Torre de Babel ha ocupado el centro o el símbolo de las mismas Naciones Unidas? Y vemos nosotros claramente que la Torre de Babel fue precisamente la inspiración para la construcción del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Y en Europa se encuentra el edificio conocido como la Torre de Babel. Escuchemos esto. Y bajo una de sus pinturas, la Torre de Babel, se encuentran estas palabras: Europa, muchas lenguas y una sola voz. Por el amor de Dios, ¿de dónde viene esto? Pues viene de la Biblia. Viene del capítulo 11 de Génesis. ¿Por qué en el Parlamento de Estrasburgo, Francia, en las Naciones Unidas, el póster, los símbolos, las palabras, una sola voz, muchas lenguas? Ese idioma es el retrato que encontramos en la Biblia. ¿Creemos que esto es coincidencia? Por ejemplo, ¿verdad? Y junto al edificio de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, hay una estatua con la diosa Europa,
montada en un toro. Por el amor de Dios, otro símbolo del Apocalipsis capítulo 17, que es la ramera montada sobre la bestia, que es el anticristo. ¿Quién fue el que inspiró estos pósters, estas estatuas, estas pinturas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea, etcétera, etcétera? ¿Qué se encuentra detrás de todo esto? Para que podamos ver que esto no es coincidencia. O sea, tenemos que juntar, como dice en inglés, los dots, tenemos que juntar las piezas para poder unir el rompecabezas, y ya nos damos cuenta que todo esto es un cuadro perfectamente bien diseñado. Vemos nosotros también que además el himno, escuchemos esto, ya esto es el colmo de las coincidencias, que no son coincidencias desde luego. El himno de la Unión Europea está basado en un poema de Schiller, que dice Ode to Joy, con música de Beethoven de su 9ª sinfonía. Y este himno o esta música se relaciona con la entrada de una diosa a un santuario pagano y la unión de toda la humanidad bajo el poder de la magia. Esto es impresionante. Entonces, cuando abrimos los ojos y comenzamos a ver todas estas cosas y encontramos que la Biblia se adelantó a todo lo que está sucediendo, nos llena de paz, nos llena de seguridad, nos llena de esperanza, porque sabemos que hay un Dios que tiene el control de absolutamente todos los eventos mundiales. Hay un Dios que nos dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el final. Y si Él es el principio, el Aleph, que es la primera letra griega, y el Tav, que es la última letra hebrea, entonces nosotros nos encontramos en medio, porque si Él es el principio y vemos hacia atrás, todo se ha cumplido, y si Él es el final, vemos hacia adelante, que todo se tiene que cumplir. Y esto es muy interesante, porque desde el primer versículo de la Biblia, Rebeca, cuando dice: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, Bereshit Elohim bara ha-samayim aeretz. Son 7 palabras en el hebreo, y en medio se encuentra la palabra y, que es entre samayim y entre eretz. Escuchemos esto. Aquí se encuentra en medio de las 7 palabras del primer versículo de la Biblia la letra Aleph y Tav, que es el principio y el final. ¿Qué quiero decir? Que desde el primer versículo de la Biblia se encuentra Jesucristo. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, y así termina en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 22. Yo soy el alfa y el omega. Desde el principio de la Biblia ya Dios manifiesta, proyecta a su Hijo Jesucristo como el que tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pastor, ¿es posible que estemos y que seamos la última generación? Mira, teniendo en cuenta la parábola de la higuera, Mateo 24:32 en adelante, creo que en un programa anterior mencioné claramente que si tenemos que o podemos descifrar o interpretar correcta hermenéuticamente las palabras de Jesús de que la higuera va a florecer, y que si la higuera realmente representa a Israel, como demostramos hace 2 programas, que la higuera es Israel, pues la única forma en la que Israel desde hace 2000 años comenzó a florecer, a echar hojas, fue en 1948, el 14 de mayo de 1948. En casi 2000 años Israel fue maldecido. Fue la higuera la que maldijo a Israel el día anterior de que lo crucificaron, que es Israel. De eso no hay duda alguna. Entonces, si Israel es la higuera, y dijo Cristo que cuando comenzara a echar hojas, sabíamos que era la última generación la que iba a presenciar las cosas que Él mencionó. Pues no pudo haber sido la generación de Cristo, porque fue destruida en el año 70, el templo, ¿verdad? Y durante 2000 años Israel, la higuera, no ha florecido. Entonces, cuando vemos el resurgimiento de Israel por el amor de Dios, el 14 de mayo de 1948. Entonces vemos que Israel comienza a echar hojas, o sea, vino la resurrección en el 48 de Israel nacionalmente,
Pero la Biblia menciona dos resurrecciones en el libro de Amós, capítulo 5, capítulo 6, versículo 1 al 2 de Israel, una nacional y la otra espiritualmente. Entonces el 48 de Israel regresa a su tierra, comienzan a tener ya posesión de su tierra, Jerusalén ya la hace la capital de Israel, gracias a Dios, etcétera, etcétera, pero Israel no se ha convertido, sigue en incredulidad. Entonces, hasta que venga el Mesías, que es ya Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis 12, etcétera, etcétera, y sean perseguidos, los judíos van a poder reconocer que Yeshua es Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Entonces, vemos nosotros que el nacimiento de Israel en el 48 es el inicio de la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. ¿Por qué? Si Israel no regresa en 48, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresa en el 48, entonces, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción de su tercer templo? Para que los judíos reconstruyeran su tercer templo, según Ezequiel capítulo 2, Apocalipsis 11, etcétera, etcétera, necesitaban estar en su tierra. El anticristo necesita perseguir a los judíos que estuvieran en su tierra. Entonces, judíos tenían que regresar, y en el 48 lo hicieron, y en el 48 de nuestros días, pues calculamos una generación que es casi de 70 u 80 años, sin poder ni citar el día ni la hora. Sabemos la aproximación, porque Dios, Mateo capítulo 16, Cristo nos dice que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. El día y la hora nadie la sabe, pero tenemos que estar conscientes en qué tiempo nos encontramos, que estamos ya cerca como nunca ninguna generación lo había estado. Esto nos habla que posiblemente nosotros seamos esta última generación, porque se cumpliría entre el 26 y el 30 del siglo XXI, más o menos la generación de la que Cristo está hablando. Es muy interesante porque en el 2030 el Foro Económico Mundial y la Agenda Global tienen como una meta, ¿verdad?, cambiar completamente el mundo, resetear completamente las naciones política, económica, religiosa, moralmente, etcétera, etcétera. Y estamos en un tiempo maravilloso donde podemos ver que por primera vez en la historia somos la primera generación en la que un hombre puede gobernar al mundo entero. ¿Por qué? Gracias a la tecnología que tenemos. Y ha comenzado ya hace 2 o 3 años que hay un grupo, hay una élite que está tratando de quitarle la soberanía a las naciones para que un solo hombre gobierne el mundo, que es la agenda globalista. Entonces vemos claramente que todo lo que se ha venido desarrollando estos últimos años, ya los 5 o 10 años, en los últimos 3 años, por el amor de Dios, a nuestros días, los cambios han sido tan drásticos, tan claros, que han desarticulado y el otro en pecado sin arrepentirse, las iglesias llenas de personas que no tienen la salvación, que son cristianos del domingo, que nunca han entendido qué es lo que significa arrepentirse y mantener una buena conciencia delante de Dios, y se van a quedar. Viene Cristo por nosotros y va a haber millones de personas que van a seguir yendo a las iglesias, y las iglesias ya no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque no va a dejar el mundo, ya no estará en esas personas porque nunca lo estuvo. Entonces, esta es una de las tantas razones, Rebeca, por las cuales creo yo sinceramente que somos la última generación. Pastor, usted menciona que alguna gente entra en pánico con estos temas, pero que usted piensa que lo mejor que hay que hacer es entender acerca de estos tiempos y de las fuerzas espirituales. ¿Qué pasa con un cristiano que está comprometido pero que no entiende acerca de estos tiempos? Mira, yo me he encontrado así personas que me han escrito, ay hermano, pues estas cosas de la profecía me dan miedo, entramos en pánico, y es todo lo contrario. Los cristianos, entre comillas, que piensan de esta manera, realmente deben estudiar más profundamente las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, que está hablando de los últimos tiempos, versículo 7, capítulo 3, de Pedro 3:7, los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora veamos la admonición, la exhortación, la advertencia que Pedro nos hace. No es para que tengamos miedo, todo lo contrario. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, puesto que sabemos que ya no también surgió el anticristo, puesto que sabemos que viene la tribulación, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Al contrario, estas noticias deben hacernos correr, refugiarnos bajo las alas del Señor, bajo las plumas del Señor. Salmo 91, con sus plumas me cubrirán, con sus alas estaré seguro. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esto es para que nosotros tengamos conciencia de que no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso nada más. Entonces, corramos a la palabra, refugiéndonos en las palabras que son vida y que son espíritu. Y dice el versículo 12, Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Los cielos serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya viene nuestra ciudad, ya viene nuestra verdadera casa. El mundo que estamos viviendo no es de nosotros. Alegrémonos. Mientras más oscuro está el mundo, más cerca estamos de la venida del Señor. Por el amor de Dios, no te atrevas a decir, estas cosas me asustan, todo lo contrario. Alégrate, porque la luz resplandecerá en los justos. Pastor, cuando se habla de la tecnología y cómo los seres humanos comienzan a creerse dioses, ¿cómo podemos saber si la tecnología está siendo usada para bien o para mal? ¿Cómo podemos diferenciar? Por ejemplo, alguien nos escribió ahorita y le quería preguntar si, por ejemplo, ponerse una prótesis de pierna, si eso estaría bien o si estaría mal. ¿Cuál es el límite? Mira, todo, absolutamente lo que Dios creó es bueno. El sexo, por ejemplo, es una de las cosas más maravillosas que Dios ha creado, pero usado única y exclusivamente dentro de la dimensión que Dios designó, el matrimonio. Entonces, el sexo, sea antes o dentro del matrimonio con otra persona, es fornicación. Dios nos ha dado la bendición del gusto de comer. Qué rica es la comida, ¿verdad? Los helados, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros también que entender que una persona que se excede en la comida se vuelve un glotón y comienza a aumentar de peso. Y así pasa con el sexo, la comida, la bebida, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Son muy buenas, desgraciadamente son buenas. Si nosotros le damos el buen uso o si le damos el mal uso, todo depende de nosotros. Entonces está en nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces no podemos nosotros decir que la tecnología es mala. Gracias a Dios por las prótesis que hay, por los avances en la odontología increíble. A mí me han hecho unos implantes impresionantes aquí en mi boca. Hay operaciones neurológicas de neurocirujanos impresionantes. Este es el lado bueno de la tecnología. Pero el ser humano, con la maldad y el pecado que escondemos, la misma tecnología, las mismas tarjetas de crédito, la misma comida, el mismo sexo, lo usa, lo pervierte, lo saca del camino que Dios designó para que fuera usado. Entonces, somos nosotros los que echamos a perder lo que es bueno, lo que es santo, lo que es maravilloso. Entonces, el lado bueno de la tecnología lo podemos ver como acabas de mencionar, pero desgraciadamente la tecnología, los hombres se han ensoberbecido y ahora pues vamos a través de meter sondas intravenosas para hacer que lleguen al cerebro y cambiar la envidia y cambiar los sentimientos de los seres humanos, y vamos a través de la tecnología a mezclar el ADN de un puerco para mezclarlo con un borrego, con un ser humano, etcétera, etcétera, y ahí es cuando nosotros comenzamos a creer en los dioses, usando, pervirtiendo, corrompiendo lo que es bueno, que es la tecnología.
Entonces el ser humano, todo lo que descubre, la bomba atómica, la fisión nuclear, bombardear el átomo 235, el elemento de 235 del uranio, es un descubrimiento por el doctor Oppenheimer, alemán, en 1942-43, que se soltó las bombas, ¿verdad? ¿Qué hicieron cuando descubrieron esto? Pues fabricar bombas atómicas. Entonces se descubre la fisión nuclear, inmediatamente Albert Einstein lo dijo: yo no le entro al proyecto Manhattan, que fue el de la bomba atómica, porque sé que lo van a usar para destruir al ser humano. Entonces así es todo en la vida. Nosotros somos responsables individualmente de las decisiones que tomamos, para bien o para mal. Pastor, en las notas que las personas pueden descargar a través del WhatsApp, usted habla acerca de los 4 niveles de interpretación bíblica que usan los rabinos. ¿Podría explicarnos un poquito más acerca de eso? Bueno, es que esto es muy interesante, porque cuando los rabinos se meten al Mishnah, o cuando los rabinos se meten a la Torah, o a los libros después que comenzaron ellos a interpretar para poder decir que ellos pueden darle un sentido a la palabra de Dios, encontramos claramente, ¿verdad?, que cuando venimos a la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo venir a la Biblia y decir, bueno, yo creo que las lenguas significan esto, o yo creo que la profecía significa esto, o yo creo que la ramera significa esto. De ninguna manera nos atrevamos nunca a decir yo creo. Si venimos a la Biblia y encontramos algo oscuro o algo que no se puede interpretar literalmente, como en el Apocalipsis hay muchas cosas que son literales, otras son espirituales, no podemos espiritualizar todo el libro del Apocalipsis como lo hacen los preteristas, que ya es una barbaridad. Tenemos que entender qué es literal, qué no es literal. Por ejemplo, los 3 años y medio del Apocalipsis son literales. Tiempo y tiempo, si la mitad del tiempo son literales. 1260 días son literales, por el amor de Dios, que es el tiempo del anticristo. Entonces no podemos todo espiritualizarlo. Entonces, cuando tenemos algo así dudoso, tenemos que buscar en la misma Biblia la interpretación. Porque si el Espíritu Santo nos da un símbolo, este símbolo lo tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Estoy hablando, por ejemplo, del Apocalipsis, o en el libro de Daniel en el Apocalipsis, o viceversa, para que podamos nosotros darle destruyeron Jerusalén de humanos, y después trataron de poder hacer ellos el Mishnah, que es un libro de la interpretación de ellos, la Torah, es una interpretación de la Torah, para tratar de modificar tanto la genealogía que se perdió para ellos de la Biblia, y tratar de que no coincidiera con el nacimiento de Jesucristo o el Mesías. Por eso el calendario judío tiene casi 250 años de atraso de acuerdo al calendario gregoriano. Entonces, los judíos tienen la forma de interpretar la Torah, pero no pueden meterse al Nuevo Testamento, porque tienen un velo completamente en sus mentes. Dice en Romanos 9, 10 y 11 que cuando se conviertan, el velo se caerá. También lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, cuando se conviertan, se les va a caer el velo. Entonces, ellos no pueden ver, no pueden interpretar correctamente, por eso no leen Isaías 53 en las sinagogas. Los judíos, cuando en una sinagoga y llegan a Isaías 53, se lo brincan. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de menores, experimentado en quebranto, por su gracia hemos sido curados, y ellos saben que es el Mesías de quien está hablando, pero lo interpretan y dicen que esa persona, o eso, hirieron mis manos y mis pies, está hablando del Mesías 1000 años antes, pero lo interpretan a su manera, porque no tienen el Espíritu Santo para poder darle exactamente el nivel de interpretación bíblico que la Biblia debe tener. Dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Versículo con versículo, precepto sobre precepto, lo espiritual debemos acomodarlo a lo espiritual para no caer en las barbaridades en las que las sectas y las sociedades secretas han caído. Wow.
Pastor, con respecto al nuevo orden mundial, usted también menciona en estas notas que les recuerdo que pueden descargar al nuevo orden mundial. Bueno, es importante entender el trasfondo siempre de todas las cosas, la raíz, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se hizo una cumbre que se llamó Bretton Woods en inglés, donde se juntaron Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, para determinar qué moneda iba a regular el petróleo o la moneda que iba. Se concluyó que el dólar, casi la libra esterlina estaba a punto de ganar, pero el dólar le ganó. El dólar ha sido, ¿verdad?, ya casi más de 75 años, el modelo de compra para el petróleo mundial. ¿Qué quiero decir? Si Francia quiere comprar petróleo, tiene que ser en euros. Si Inglaterra, o ya se independizó de la Unión Europea, tiene que ser en libras. Si México quiere comprar petróleo, tiene que ser en dólares. Todas van a ser en dólares. Entonces el dólar ha prevalecido como la moneda modelo. Esto ha hecho caer en el pozo del abismo a los Estados Unidos de Norteamérica, porque aprovechándose de que ahora pues la mayor parte de las naciones están endeudadas por la cuestión del dólar, la deuda de Estados Unidos es más de 30 trillones de dólares. ¿Por qué nadie ve que Estados Unidos ya cayó o la inflación de Estados Unidos ha hecho que se hunda el dólar? Porque sigue siendo la moneda que prevalece, el movimiento élite de un grupo de multimillonarios que están tratando de gobernar el mundo. Van a quitar el dólar para sustituirlo con la moneda de ellos, y por eso se habla de la criptomoneda ahorita y algo que va a sustituir el dólar, pero finalmente vamos a llegar a Apocalipsis 13, donde el anticristo, a través de la economía y de una moneda y de una marca, va a gobernar el mundo. Entonces estamos muy cerca de que el dólar sea eliminado. Están tratando ahora el yuan, la moneda china, de que sustituya al dólar para hundir a los Estados Unidos. Y el día que oigamos que el dólar cayó, que el dólar ya no tiene el valor que tenía antes, es cuando podemos ver la caída estrepitosa, ¿verdad?, devastadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Pastor, y cuando este momento llegue, las personas los cristianos pueden adaptarse a utilizar esas monedas, ¿o qué deben hacer? Pues sí, nosotros ahora sí que donde nos encontremos, si estás en Costa Rica, si estás en México, nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos va a decir en cada momento en la fase en que el mundo entre, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar y nos va a decir, etc. Entonces, no tengamos que adelantarnos mañana, o si pasen 6 meses o un año. El justo por la fe vivirá. Y si se apartare, no agradecen lo que están pensando. Busquemos el reino de Dios con todo nuestro corazón y todas las demás cosas. Veamos que Dios dice, quédense quietos y vean mi salvación. Él nunca nos va a dejar, Él nos va a salvar y Él nos va a mostrar el camino. Pastor, en términos de que está usando la tecnología, ¿para bien o para mal? ¿El de Google? No, el de Twitter, SpaceX, Tesla. Elon Musk. Sí. Oh, ok. Mira, está haciendo cosas buenas y no sabemos a dónde llegará con sus proyectos futuros, ¿verdad? Una de las cosas buenas pues es que ya quitó el Twitter del control de la agenda global, de esta élite, porque pues es ridículo que los medios de comunicación como el Twitter puedan ser solamente controlados y manejados y manipulados por una élite, por un Musk también de la agenda global. Sin embargo, Elon Musk, como no es cristiano, pues tiene sus ideas, ¿verdad? Una de las ideas que él tiene es que va a crear una sonda intravenosa que pueda llegar al cerebro y que pueda cambiar los sentimientos o las emociones de los seres humanos. Otra de sus ondas es que podemos ir a Marte y que algún día podemos realmente habitar ese planeta y poder
poder realmente edificar y tener cosas en ese planeta. Entonces tiene cosas que ellos estudian y por siempre van a equivocarse en las metas que están persiguiendo. ¿Por qué cree que no hay cristianos que estén en estas posiciones tan altas de medios de comunicación? No vemos a ninguno, ni el dueño de Facebook, ni lo que Bill Gates, ni Elon Musk. ¿Por qué no hemos encontrado, o por qué cristianos no han surgido a estas posiciones? Porque ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría entran por ella. Y angosta es la puerta que conduce a la salvación y muy pocos, pero muy pocos, un remanente nada más entrará por ella. El remanente santo que Dios está ahorita empoderando, preparando para enfrentar estas últimas batallas. Entonces, dice primera Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, esta es la razón por la cual vemos aparentemente que la maldad está en control, pues, de estos hombres, porque Satanás se encuentra detrás. Y no es con espada, dice el Señor, ni con espíritu. Dios escoge a 12 hombres pescadores incultos que ni a la primaria fueron, para que transformaran el mundo romano en menos de 4, 5, 6 años. A los apóstoles, Dios, de los que se creen muy entendidos, Dios no hace a propósito, porque el método de Dios, aunque nos dice que aprovechemos la tecnología para el bien, como ahorita enlace, ¿verdad? Es un sistema de televisión impresionante que Dios está usando en las manos de tu padre, Rebeca, de tu abuelo, de Jonás, para proclamar el evangelio en el mundo hispano principalmente, y muchas veces se traduce en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque se usa para el bien y la propagación del evangelio. Por eso debemos de cooperar con enlace y saber que estas estaciones de televisión son una bendición para el pueblo de Dios. Los de Disney, que ya Disney es una asquerosidad, por el amor de Dios no compremos nunca ya nada de Disney. Están promoviendo la pedofilia, el movimiento LGTB, el aborto, el divorcio. Disney. Entonces vemos cómo la tecnología, aquí otro ejemplo, se usa para el bien o se usa para el mal. Hablando un poquito más de este tema, usted sí entonces se vuelve 100% enfático en que debemos boicotear de cierta forma algunas compañías como Disney, así, que ya cruzan cierto límite y nada más. Hace poco mi esposo y yo estábamos en los Estados Unidos, tenemos una nietecita linda, Ana Sofía, este año cumple 2 años, estamos muy contentos con este regalo que Dios nos envió a nuestra primera nietecita, y mi esposa, pues ya sabemos, ¿verdad? Decimos que está como Pepita en comal, o sea, está loca por la nietecita, y yo también. Y pasamos por una tienda de Disney en Estados Unidos, y mi esposa sin pensarlo dijo, mira una tienda de Disney, y ahorita solamente ella está en su mente de mi esposa y quiere comprar esto, y zapatitos, y por aquí y por allá. Y entonces, antes de entrar a la tienda, le agarré la mano y le dije, recuerda que si compramos algo de esta tienda está completamente manejada por Satanás. Intercambiar, increíble, en las tiendas de Disney. Entonces, ¿qué hicimos, verdad? No vamos a colaborar comprando ni dándole dinero a esta sociedad que se ha corrompido, ¿verdad? Y vamos a buscar otra tienda que venda juguetes o ropa para niños que no sean Disney. Eso sí podemos hacer. Wow. Pastor, hay personas que nos están viendo que todavía no han hecho a Jesús el Rey de su vida, que todavía no conocen a Jesús. ¿Podría usted guiarlos en una oración? Yo quiero decirles con todo mi corazón que es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo que ya Dios no va a permitir pecado en su iglesia. 1 Pedro capítulo 3, el juicio, recordémoslo, va a comenzar en la iglesia de Dios. Y si comienza en la iglesia de Dios, ¿qué será de los pecadores? Entonces Dios es un Dios que no va a tomar al culpable como inocente, ni tampoco Dios va a ser un Dios que va a permitir que muchos líderes vivan en pecado. No lo va a permitir Dios. Dios está limpiando su iglesia hoy como nunca. Y en cuanto a los cristianos, es importante que ya sepamos que si tú no tienes una vida devocional, que
ama la palabra de Dios, que es miembro de la familia de Dios. Así que arrepiéntete de tus pecados. Regresa de esa maldad. No te engañes creyendo que puedes vivir en pecado, en adulterio, en fornicación, robándole a Dios, cometiendo fraude o robándole a todos tus hermanos, o teniendo deudas y no pagarlas. No te engañes. Lo que uno siembra va a tener que ser recogido tarde o temprano. Arrepiéntete. Es el tiempo que te arrepientas, porque el pecado endurece. En este momento tú le puedes decir a Dios con todo tu corazón: Señor Dios mío y Señor mío, perdona mis pecados. Debo recordar que debo conducirme en el temor tuyo durante todo el tiempo de mi peregrinación. Te pido, Señor, que perdones mi vida con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, que me laves, que me des tu Espíritu Santo para que yo pueda entender claramente tu voluntad, sacar de mi vida el temor, porque a los 3 días venciste la muerte. Y ahora tú tienes las llaves de la muerte y del infierno. Tú eres el principio y tú eres el final, y tú entras en mi vida en este instante para decirme que me amas, que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Vete a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de sed, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.
Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel